Yo creo que el mensaje que hay que lanzarle a los migueleños es, conociendo la mentalidad del miguelense, es equilibrio y alternatividad. Nosotros representamos la alternancia en el poder después de casi un cuarto de siglo de estar siendo controlado por una familia que lo que finalmente ha hecho es retener el poder para negociarlo con los políticos de San Salvador. Y en la actualidad, la ciudad reciente, por ejemplo, que no tenemos un mercado municipal desde que se quemó en 1983. O sea, estamos hablando casi de 40 años de que San Miguel no puede tener un mercado municipal. Las diferentes administraciones han tenido difícil el hecho ese. Tenemos un problema vehicular, tenemos problemas de inundaciones, y la gente, uno de los grandes problemas que siente de los diputados es que no hablan de estos problemas que tiene la ciudad, no le ayudan a las municipalidades a resolverlo. Muy por el contrario, la reducción del FODES ha significado eliminar programas sociales en los municipios. Una de las cosas que hay que entender es que las alcaldías necesitan recursos para trabajar y el FODES tiene que regresar a las alcaldías. Eso es algo bien importante y eso las comunidades lo resienten. Entonces, esto que hay que hablarlo con el Ejecutivo, por supuesto, porque es el que administra los fondos, debe de ser platicado, no debe de ser un tema tabú. Entonces, nosotros estamos bajo la idea de equilibrio en el manejo del poder, que eso es bien importante, y la gente lo ha percibido en el oriente del país. Y segundo, la alternancia. Es necesario que los migueleños escojan entre los políticos que hacemos bien las cosas y los políticos que hacen mal las cosas. Este periodo y estas temperaturas durante este año también afectaron bastante a San Miguel. Ha sido uno de los departamentos más golpeados en cuanto al área agrícola. Hay temas agrícolas para San Miguel. Primero, San Miguel tiene un problema grave. El Ministerio de Obras Públicas tiene que iniciar la intervención de la recuperación de las bordas del Río Grande. Son un aproximado como de 17 kilómetros que tienen que ser reconstruidos, y en estos 17 kilómetros hay 4 kilómetros donde el Río Grande ha perdido su cauce. Entonces esto tiene que recuperarse porque cuando llueve se inunda todas esas zonas. Se pierden cultivos, se pierden animales, se pierden aperos agrícolas, la gente se les inunda las casas y se dañan sus electrodomésticos. Este es un proyecto que tiene que terminarse y que tiene que mantenerse para evitar que la gente pierda esto. Esto no ha sido, digamos, prioridad para el Ministerio de Obras Públicas, y la alcaldía, que es la que debería también de hacerlo, no tiene los recursos económicos para hacerlo. Entonces las comunidades están entrampadas en cómo se les va a resolver, por ejemplo, este problema de las inundaciones. Y lo mismo pasa con la zona urbana, que al igual que en muchas ciudades del país, se inundan cuando llueve copiosamente. Marvin, como diputado, ¿estarías dando votos, por ejemplo, para que continúe el régimen de excepción? El régimen de excepción, mientras el gobierno lo necesite para perseguir a las pandillas, hay que apoyarlo. Ahora bien, dicho esto, no puede estar pasando que soldados estén violando niñas de 13 años en las comunidades. No puede estar pasando que haya funcionarios, por ejemplo, con mi caso, que me amenazan de que si denuncio mi despido injusto y laboral, van a denunciarme a la Fiscalía General de la República. Entonces, no puede ser que se esté utilizando el régimen de excepción para amedrentar a las comunidades. Eso es hacer exactamente lo mismo que hacían las pandillas, que se llama extorsionar a la gente. Y no puede estar sucediendo eso. Además, los funcionarios que hayan violado los derechos humanos en muertos en las cárceles, en torturas en las cárceles, en detenciones arbitrarias, en no liberar, desacatando las órdenes judiciales que han emitido los jueces para liberar personas, también tienen que responder por sus violaciones a los derechos humanos, como lo están haciendo los militares involucrados en la guerra civil en los 80, con las masacres, por ejemplo, la del Mozote o la masacre de la UCA. Nadie va a quedar impune de haber abusado del estado de excepción violando derechos humanos. Esto sería un gran reto para el gobierno, Marvin, porque si por un lado está demostrando que la seguridad es el tema principal para ese gobierno, también vigilar a los soldados, a los policías que anden en esos cantones para que no cometan este tipo de violencia. Yo creo que lo que ha pasado es que no se ha sabido diferenciar esa línea delicada entre que hay que meter preso a todos los pandilleros y dejarlos presos ahí para siempre, si se pudiera. Nadie quiere que los pandilleros regresen a las comunidades, nadie quiere eso. Y en la medida que haya que aprobar leyes fuertes para que se mantengan en las cárceles, mi voto estará listo para darlo en la Asamblea Legislativa. El punto es que hay que dar juicios ejemplarizantes a los policías
que no pueden abusar de ese poder con la gente humilde en las comunidades, y mucho menos llegar al extremo de violar a una niña de 13 años en conjunto y en complicidad con la patrulla militar y violando claramente la tranquilidad de esa comunidad allá en Misata. Eso es lo que no puede estar sucediendo y tiene que hacerse público este juicio, poner en televisión frente a todos los periodistas a estos criminales que, valiéndose del uniforme del ejército y de la policía, han estado afectando a la gente humilde. Eso no puede seguir pasando. No hay que confundir la lucha contra criminales, dejando que criminales, ¿verdad?, coordinen esa lucha contra criminales. Marvin, volviendo al tema de las elecciones y de asamblea. Vamos a ver, los apoyos que los dos diputados del PCN han dado a todas las iniciativas del Ejecutivo es un derecho que los diputados del PCN tienen de hacer. Yo jamás criticaría las votaciones que han hecho los diputados del PCN y mucho menos me atrevería a decirles cómo deben de votar. Esa es una responsabilidad que ellos tendrán con sus votantes en sus departamentos. Porque a mí no me va a gustar que me digan cómo votar en la Asamblea Legislativa. En ese sentido, yo creo que el FODES debe de regresar a las alcaldías. Creo que esto es algo que debe de hablarse con el gobierno porque el gobierno es el que maneja los fondos, el gobierno es el que sabe cómo está financieramente. Entonces, lo que tiene que buscarse es eso, equilibrio. Las comunidades necesitan que se les reparen sus calles, que se les amplíen ya los derechos sociales que tenían, no que se les quiten, no que se les recorten. Entonces, el FODES tiene que regresar a las alcaldías y tiene que hacerse efectivo, porque esa es una realidad allá en las comunidades, en el territorio. O sea, yo le estoy diciendo porque es lo que la gente me dice, ¿verdad? Me dicen en San Miguel, necesitamos el FODES. Antes esto se hacía con el FODES. Entonces, te lo está diciendo la gente. Si vas a ser un diputado que responde a la gente, no solo tienes que decir que respondes a la gente, tienes efectivamente que hacerlo, que darle voz a esas peticiones de la gente. El FODES tiene que regresar a las alcaldías.